Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 678 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy os quiero hablar en este podcast del poder de los podcasts para una marca en su estrategia de marketing. Estás escuchando este podcast, pero la pregunta es, ¿tu marca, la marca para la que trabajas, tiene un podcast? Es una de las estrategias a día de hoy más potentes y más infrautilizadas a la vez. Por lo tanto, te hablaré de las ventajas de tener un podcast dentro de tu estrategia de marketing digital. Pero antes, como siempre, ¿quieres aprender marketing digital dedicando tan solo 10 minutos al día y mejorando los resultados? Para ello tenemos TechDi, el Instituto de Marketing Digital de los Negocios, donde tendrás acceso a nuestra plataforma con más de 120 cursos online, nuevos cursos todos los meses, mentorías, tutores y mucho más, desde solo 9 euros al mes. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Y hoy comenzamos semana, lunes 17 de abril de 2023. Y mi nombre, Juan Merodio. Y vamos de lleno con el poder de los podcasts. Y es que ha publicado un reciente estudio, la marca Media Brands Discovery ha hecho un estudio del potencial de los podcasts en España, de cómo los consumidores estamos consumiendo los podcasts y cómo interpretamos la presencia de las marcas en este formato, ¿no? Iba a decir nuevo formato, pero bueno, realmente no es un formato nuevo, es un formato que lleva muchísimos años. De hecho, mi podcast empezó hace 13 o 14 años, tengo este podcast. Si os remontáis episodios atrás, vais a ver que pues probablemente desde el 2010 o 2009 ya tengo podcast. Pero ¿qué sucedía? Que en aquel momento el podcast lo escuchaba muy poquita gente, al menos en mercados hispanos. Es cierto que en mercados anglosajones, como en Estados Unidos, sí tenía algo más de tracción, pero ha sido estos últimos años donde realmente en mercados hispanos el podcast ha cogido fuerza y sigue cogiendo fuerza, que por eso es lo interesante de este tipo de acción, que es que está creciendo en fuerza. Fijaos que según este estudio, el podcast ha incrementado su penetración en el mercado de oyentes en nuestro país constantemente desde el año 2017, alcanzando un 54% de crecimiento en el 2022. Seguro que, bueno, ¿qué te iba a decir? Tú estás consumiendo un podcast, pero cada vez conoces más personas que consumen podcast en distintos momentos, porque al final es un formato muy inclusivo, es un formato que puedes escucharlo, puedes consumirlo en prácticamente cualquier momento, cuando estás haciendo deporte, cuando estás, no sé, en el parque con tus niños, cuando estás sacando al perro. Entonces es un formato muy cómodo en ese sentido, versus otros formatos. Leerse un libro requiere de dedicación 100%, o ver un vídeo, dedicación 100%. Y por eso es un formato que a mí especialmente me gusta mucho en las estrategias de marketing, no solo porque el usuario lo consume fácilmente, cada vez lo está consumiendo más, sino que también el proceso de creación de contenidos, digamos que es más sencillo que otros formatos y menos costoso. Si nos vamos a hacer vídeos, un vídeo requiere de bastantes más recursos que un podcast, ¿no? Por lo tanto, es un formato muy bueno. Yo, de hecho, con las marcas que estoy trabajando últimamente, les insisto mucho en el tema del podcast y con video podcast, si es posible, porque así al final estás jugando con un nuevo tipo de contenido. No solo haces el audio, sino también tienes el vídeo, y ese vídeo lo puedes utilizar para redes como YouTube, pero luego sacar piezas de ese contenido y utilizarlo para otro tipo de redes sociales, pues para Facebook, para Instagram, para TikTok o donde quiera. Por lo tanto, es una manera de potenciar el uso de los contenidos. Es decir, esto lo he comentado en más podcasts, ¿no? Mi estrategia es creas un contenido base y de ese contenido base replicas o sacas trocitos de contenidos adaptados en formato para cada una de las redes sociales o canales digitales. Pero además, es cierto que el podcast no es un canal de conversión directo. ¿Funciona la conversión? Sí, pero no es un canal en este sentido de performance, no es el principal canal, mejor dicho, ¿no? Al final hay marcas que dicen, no, voy a patrocinar un podcast y quiero que me traiga muchas ventas. Puede pasar, ¿vale? Pero realmente el canal de podcast no está enfocado para esto, es un canal más a nivel de creación de autoridad de marca. Bien, yo lo veo así, más a nivel de creación de autoridad de marca, y esto es importante. Pero claro, cuando hacemos nuestra estrategia de marketing, al final, ¿por qué hacemos distintas acciones? Porque cada acción tiene un objetivo específico. Si a lo mejor hacemos publicidad digital en Google,
sabemos que el objetivo de esa publicidad, por ejemplo, si es en la parte del buscador, no es tanto generación de marca, es más venta, conversión. Ahora, si hacemos banners, pues eso es más marca, ¿no? Si hacemos podcast es más marca. Lo importante es que cuando hagas tu plan de marketing compenses este tipo de acciones. Oye, ¿cuál voy a hacer para marca? ¿Cuál voy a hacer para conversión? Y cómo unas complementan a las otras, porque esto es importante, unas complementan a las otras. Si no haces alguna, estás perdiendo impacto. Esto es importante. Hay marcas que solo se centran en conversión. No, Juan, solo conversión, solo conversión. Sí, pero el solo conversión te está limitando la conversión. Créeme, complementa con creación de la imagen de marca. Lo que sucede muchas veces es que las acciones que generan marca, como no se pueden medir directamente en términos económicos, a veces se interpreta como una pérdida de dinero. Y no lo es. Es importante que tengamos en cuenta que no todo se puede medir en términos económicos. Hay acciones que obviamente tienen sus indicadores de medición, pero no todo lo podemos alinear en términos económicos. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a tomar malas decisiones. Por lo que si estás pensando en patrocinar un podcast, por ejemplo, o crear tu podcast, no midas el podcast a día de hoy en un retorno económico. Bien, porque probablemente no le encuentres ese retorno. Mide algo más cualitativo. Pero fíjate, en este estudio se les preguntaba también a los usuarios si confiaban en las marcas que salían en los podcasts. Y un 57% de los usuarios de podcast declara que confía en las marcas anunciadas en este formato. A día de hoy tenemos publicidad en podcast. Podemos utilizar, por ejemplo, la plataforma de Spotify Ads, una plataforma publicitaria para toda la parte de... Bueno, es más que podcast, diría que es publicidad en formato audio. Pero el podcast tiene muchísimas ventajas, sobre todo cuando lo integras dentro de tu estrategia con cierta recurrencia. El otro día en una conferencia hablaba y mostraba datos de uno de mis podcasts, ¿no? Yo tengo 2 podcasts, tengo este que estáis escuchando que lleva muchísimos años, que es el de marketing digital, pero hace un año creé otro que es negocios en crecimiento, donde no hablo tanto de marketing, pero sí hablo de negocios, ¿no? De cómo hacer crecer negocios. Ese podcast tiene solo un año de vida, pero es un podcast que está creciendo orgánicamente a un ritmo adecuado, ¿bien? Yo nunca busco la exponencialidad en las cosas, es decir, que de repente algo meta un pico. ¿Por qué? Porque normalmente lo que crece rápido, cae rápido. Entonces busco más crear algo que sea sostenible y creciente en el tiempo. Y el podcast está creciendo, el podcast da buenos resultados, el podcast me ha traído ingresos económicos, lo sé, me ha traído clientes, porque me lo han dicho. No, te he conocido, Juan, porque escucho tu podcast y... Bien, por lo tanto sí tiene un retorno, pero claro, si yo en el mes 3 de hacer podcast hubiese dicho, no veo clientes por el podcast, no funciona, lo cierro, nunca habría obtenido ese retorno económico. Por lo tanto, los podcasts míralo como una estrategia siempre a largo plazo. ¿Quieres aprender cómo hacer podcast mejor? Y dices, oye Juan, me encantaría saber cómo hacerlo, tengo dudas, cómo estructurarlo, cómo preparo, qué herramientas tengo, porque además publicar un podcast es totalmente gratuito, que esto es muy interesante. En TechDi tenemos un curso de creación de podcast desde cero. Entonces, si estás en TechDi, búscalo. Si todavía no estás en TechDi, entra en TechDi y accede a este curso, además de los más de 100 cursos que tenemos, ¿no? Pero este curso es un curso muy interesante, realizado por el profesor Santos Garrigo, y es que te enseña desde cero todo, además te da todas las plantillas, todo el proceso, es brutal el curso, por lo tanto te lo recomiendo encarecidamente. Pero los podcasts tienen muchas ventajas. Te ayuda por un lado a ampliar el alcance de público al que puedes llegar, porque a lo mejor estás publicando con ciertos contenidos en ciertas plataformas, pues en Instagram, en TikTok, en tal, genial, pero es que hay otras personas que a lo mejor no les estás llegando por esas plataformas, y si utilizas el podcast le llegas por esta plataforma. Por lo tanto, al final siempre es cierto que puedes estar pensando en este momento, ¿no? Y es muchas veces lo que me dicen algunas empresas. Joder, Juan, pero es que no tenemos recursos para todo esto. Bien, perfecto. Esto es un tema de priorización. A lo mejor X marca ahora mismo dices, oye Juan, ahora mismo no tengo recursos para esto y estoy priorizando los recursos en otro canal. Perfecto. Pero esta decisión que sea desde un plano estratégico. Ahora, si me preguntas mi opinión, yo priorizaría recursos para el podcast, en la mayoría de las marcas. ¿Por qué? Porque creo que es el momento. Es un buen momento de entrada. ¿Por qué? Porque todavía el mercado no está saturado. El mercado creo que se va a ir saturando en próximos años. Entonces, a lo mejor intentas entrar en 2 años y te va a costar muchísimo más hacer crecer tu podcast. Esto pasa siempre con los canales digitales. Si ahora mismo te abres un canal en Instagram,
hacer crecer tu cuenta de Instagram ahora es mucho más complicado que si lo hubieses abierto hace 5 años. Va a pasar lo mismo con los podcasts. Creo que estamos en un momento excelente todavía para abrir ese canal de podcast y empezar a nutrirlo. Por lo que para mí, en la mayoría de marcas, de las estrategias de marketing, priorizaría la creación de un podcast. Hay que ver qué tipo de podcast. Puede ser un podcast como el que yo hago, que es un podcast de una persona hablando de un tema en concreto. Puede ser un podcast basado en entrevistas. Esto es lo que hay que hacer en la estrategia, analizar en la estrategia y debes ver en tu caso qué formato te interesa más. ¿Un formato corto de un podcast de 5 o 10 minutos o un formato largo de un podcast de 45 minutos? Bien, aquí no te voy a dar la respuesta porque no la sé. Porque esto, volvemos al depende. Depende de tu negocio, depende de tu estrategia y eso es lo que debes analizar. Pero lo que sí te digo que no tengo ninguna duda es que yo ahora mismo, si fuese tú, si no tuviese el podcast integrado en mi estrategia de marketing, le daría máxima prioridad a empezar ya con ello. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast Marketing Digital para negocios online. Recuerda que si todavía no estás dentro de TechDi, el Instituto de Marketing Digital para los Negocios, ¿a qué esperas? Te esperamos dentro con los brazos abiertos para que te unas a nuestra comunidad con más de 2.400 personas. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo podcast.